Buenas tardes. Eh, Estoy viendo que hay gente que está ya conectada para la actividad de hoy. Quería saber si había algún problema con el audio, si me escuchan. Les pido disculpas, que es primera vez que ocupo esta plataforma para alguna actividad, entonces ahí estoy reconociendo las herramientas que tiene. Vamos a comenzar en un par de minutos. Eh, Todavía no tengo la confirmación si me están escuchando. ¿Alguien me podría mandar un mensajito ahí? Genial, muchas gracias, Alejandra. Ya. Bueno, vamos a comenzar la actividad convocada. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer muy sentidamente esta invitación. Siempre es grato poder compartir ideas, tener diálogos que nos permitan confrontarnos a este mundo en transformación que hemos tenido en fin, el privilegio de estar viviendo, ¿no? Bueno, el privilegio por un lado también, pero el drama por otro, ¿no? Sabemos que ha sido un tiempo duro para todas y para todos, para todos, y es necesario que la reflexión sistemática sea un arma más poderosa que que las armas que ocupa el Estado para reprimirnos, ¿no? Y en ese sentido, hoy día que un día que se anuncia nuevamente una extensión de un estado de excepción, eh, creo que se hace más necesario también una reflexión sistemática sobre lo que viene ocurriendo en Chile y en particular en el tema por el cual fui invitado a conversar, que tiene que ver con la emancipación de em, de ciertas potencialidades, como le he llamado en algunas cosillas que he escrito por ahí, respecto a la revuelta social o a la revolución o, en fin, al estallido social, o como quieran llamarle, ¿no? Que yo soy de la idea de que hay que verlo en continuidad. ¿Ya? Yo no siento que el estallido social haya mermado como tal, sí ha mutado, por supuesto, como todos los movimientos sociales. Creo que es importante plantearnos que los debates estén atentos a los procesos de la memoria también que se van construyendo en este corto tiempo, ¿no? Bueno, el tema que nos convoca, que adquirió este título quizá un poco largo, ¿no? Eh, para hacerlo más concreto y más llevable desde el formato, digamos que es una exposición de corto tiempo, y sería grato que si hay una ampliación del debate sea a través de la interacción con ustedes, ¿no? Eh,
El título que va a llevar mi presentación es el siguiente: Los dones étnicos de la revolución y otras potencialidades libertarias, proyecciones ante el actual proceso constituyente. La presentación la voy a hacer en función de un texto que elaboré hace un tiempo atrás para un libro de antropología, se llama Antropología y Libertad en América Latina, eh, donde desde ese lugar que yo hablo, ¿no? Desde mi formación como antropólogo, pero también, digamos, situándolo en un espacio de reflexión que no solamente trasunte de lo académico, sino que logre conectar con qué es lo que debe hacer la academia siempre, por supuesto, trasuntar hacia un diálogo que sea útil para lo que estamos viviendo hoy día políticamente. Y ese es como el desafío que me propuse hoy día, ¿no? De situar esas reflexiones que vengo amalgamando eh, hace un tiempo, tratar de exponerla lo más claro posible y también decir que iniciar esta reflexión o sea, estableciendo una reflexión inicial sobre el lugar del habla, ¿no? O sea, desde dónde estoy hablando. Y me complicó mucho eso, ¿no? Porque en general soy invitado a lugares para hablar desde el lugar de la academia, ¿no? Pero en este tema en particular no tengo el afán de hacerlo, porque también me siento parte, obviamente, del proceso. Y en realidad siento que gran parte de las reflexiones que están acá son en plural, ¿no? O sea, aparecen en el horizonte de muchas experiencias que se han vivido, que hemos vivido, por ejemplo, en la asamblea territorial en la cual participo, que se llama Traguno el 18, en la comuna de La Cisterna, y en la construcción que se ha dado también en la calle, en la protesta, en los vínculos directos, digamos, con las personas que han jugado literalmente su pellejo por transformar este país, ¿no? Y, y bajo ese el lugar del habla también me gustaría ser muy claro y categórico en decir que, a pesar que fui invitado a hablar del tema étnico o de los pueblos originarios, que es un tema que trabajo hace mucho tiempo, y de los estudios de género, o sea, perdón, de la dimensión de género que tiene todo este contexto. No vengo a hablar por los indígenas, ni tampoco vengo a hablar por el feminismo, porque sería obviamente completamente disruptivo, justamente sobre lo que se está queriendo construir como una nueva manera también de comprender las relaciones, lo político, la convivencia, ¿ya? Y creo que es importante reconocer que las voces subalternas, llamémosle así, todas las voces que han sido subalternizadas en la historia, adquieren una voz propia que debe ser reconocida en un contexto libertario, como me atreví a llamarle en el título de esta exposición. Entonces, yo voy a hablar desde el lugar de la paradoja, ¿ya? De estar ahí transformándome a mí mismo en un proceso complejo, comunitario, en fin, y lleno de preguntas más que de certezas, ¿no? Yo sé bien que estas conversaciones buscan también lograr ciertos caminos de canalización para inquietudes que van surgiendo en el proceso. Yo no les puedo prometer eso, en realidad. Ya creo que lo que puedo proponerles es una reflexión sistemática que abre quizás nuevas preguntas, ojalá que así sea, para pensar estos temas. Bueno, también por una cuestión de tiempo y también de foco, ¿no? El tema que se me propuso era un poco amplio porque dimensionaba aspectos que son por sí, cada uno por sí mismo, muy, muy amplios, ¿no? Entonces, voy a hablar de la relación entre estas potencialidades que yo estoy identificando, que tienen que ver con la presencia étnica, con la impronta del feminismo en la revuelta social
y con una tercera dimensión que no sé muy bien cómo llamarle todavía. ¿Ya? En ese texto que escribí le puse el devenir animal en forma de perro, ¿no? O en forma de quiltro, más precisamente, que es una puerta enorme también y muy interesante para poder discutir aspectos que tienen que ver con el antiespecismo y con realmente construir otro mundo, ¿no? Es decir, un mundo donde podamos observar también que habitan subjetividades en experiencias no humanas, ¿no? Y esas subjetividades también, quizás nos tendríamos que hacer la pregunta, tal vez también tienen derecho de participar en la comunidad, en la vida política, en fin, que son temas que la antropología ha abordado ya hace tiempo, digamos, desde el propio análisis de las comunidades o de los pueblos indígenas o amerindios en general, pero que creo que tenemos una oportunidad de tomarnos esa reflexión bien en serio hoy día, ¿no? Considerando que el único líder carismático reconocible de la revuelta social fue un perro, ¿no? Lo que yo no considero que sea algo caricaturesco ni nada de eso, ¿no? Creo que es algo serio, ¿no? Que es algo que tenemos que tomarnos en serio y que podemos discutir bueno, en otra línea, ¿no? Pero no va a ser el foco de la exposición de hoy día porque el foco va a estar situado justamente en los dones étnicos que anuncio en el título. Bueno, les voy a proponer que la, la- el diálogo puede ser interrumpido en cualquier momento. Yo prefiero si hay preguntas que van surgiendo en lo que voy exponiendo, las vayan manifestando. Yo voy tomándolas y continúo la proposición, digamos, no hay problema en eso, ¿ya? Bueno, eh, la tesis que quiero defender es un poco arriesgada quizás, ¿no? Pero creo que puede ser desafiante. Dice relación con identificar cuáles son los signos de que esta revuelta social o esta revolución, como queramos llamarle, está esbozada en primer lugar en una profunda desestructuración de los símbolos del Estado, ¿ya? Y eso es algo que actuó de diversas formas, ¿no? Desde procesos sistemáticos de desmonumentalización, por ejemplo, que creo que todavía requieren una buena dosis de reflexión, es decir, por qué las personas, cuando estuvimos en la calle, estuvimos al lado de estos monumentos, ¿no? Decidimos derrumbarlos de una u otra manera, ¿no? Eh, Ese es un tema es muy decidor en función de cómo se establece una virtud insurrecta frente a lo establecido, frente a los héroes que se plantea el Estado como tal. Y creo que ese es un tema importante que les voy a ahí mostrar algunas reflexiones y algunas imágenes también, un poquito más adelante. Otro tema fundamental fue, bueno, el propio transvestismo, no sé si es el concepto más adecuado, y incluso la directa transformación de los símbolos patrios, ¿no? Como la bandera, por ejemplo, donde la bandera chilena, estando situada en el espacio de la revuelta, era situada pero transvestidamente, es decir, o baleada o reemplazando la estrella por un ojo sangrante o abiertamente al revés o en fin. Yo, bueno, he vivido en otros países de América del Sur y me imaginaba eso ocurriendo, no sé, en Argentina, por ejemplo, que la bandera fuera transvestida de la forma en que fue transvestida la bandera chilena en el contexto de la revuelta social y parece ser algo un poco inimaginable hasta cierto punto, ¿ya? Porque hay un valor, un cariño por el símbolo patrio que en este caso se vio comprometido desde esa actitud insurrecta hacia estos signos, ¿no? Eh, bueno, y también, y ahí eso es lo que nos conecta, digamos, con el tema de la presentación, eh, los símbolos que surgen, que emergen ante esa crítica estructural, son los símbolos
son símbolos situados en el horizonte indígena, ¿no? Principalmente mapuche, no únicamente, ¿ya? Si uno hace una retrospectiva importante, bueno, yo iba también mucho a la calle observando este muro, o sea, esta pizarra enorme que se transformó la ciudad también, donde se exponían diferentes ideas y frases, en fin. También aparecían elementos situados, por ejemplo, vi rayados sobre la cultura Selknam, vi rayados sobre las culturas andinas, vi rayados sobre sobre la cultura Rapa Nui. Es decir, también a veces es importante dar cuenta de la diversidad cultural que existe en Chile, ¿no? Parece ser a veces que lo mapuche ocupa todo el campo simbólico de lo indígena en Chile, pero es necesario también hacer esas disrupciones, o sea, esas o miradas un poco más amplias, ¿no? Sin embargo, mayoritariamente lo que apareció en la revuelta, sí, bueno, Daniel dice la huipala también, ¿no? Bastante presente, y no solamente ahora, ¿no? La huipala e incluso la Buenufoye, venían acompañando los movimientos sociales ya hace un tiempo, ¿no? Desde el 2006, más o menos, que esos símbolos comienzan a incorporarse. Pero yo creo que nadie esperaba la masividad, ¿no? De esa expresión en el contexto de la revuelta, ¿ya? Después yo también les voy a mostrar unas fotos de autoría propia que muestran esa masividad de los símbolos indígenas en las manifestaciones en la plaza de la dignidad y en otros contextos también, como en las asambleas territoriales. Por ejemplo, nuestra asamblea territorial en realidad no es una asamblea, lo digo porque terminó siendo un lenguaje más universal, pero en realidad nosotros nos conformamos como tragún, ¿no? Un poco, un poco tratándonos de distanciar del concepto de cabildo, ¿no? Porque el cabildo es un constructo colonial, ¿no? Y empezamos a explorar estas definiciones también que estaban ahí en boga, ¿no? Y nos pareció adecuado situarnos como un tragún, ¿no? Como un lugar de encuentro, como un lugar donde, bueno, eso ya el concepto más técnico, ¿no? El Sugun Tuculén, que es el principio del habla, ¿no? Aparece como un elemento fundamental del reconocimiento del otro, ¿ya? Algo que los viejos y viejas mapuches les molesta mucho de los Wincas, ¿no? Que dicen los Wincas no tienen Sugun Tuculén, no saben hablar, ¿no? O dicho de otra forma, la palabra no tiene valor, ¿ya? Lo que dicen no es importante. Entonces, cuando se empieza a conformar todo este escenario de las asambleas, donde la palabra pasa a ser existente en primer lugar, ¿no? Porque en muchos espacios creo que lo que ocurrió fue que eran lugares donde los vecinos no se reconocían entre sí y empezaron a reconocerse, a escucharse, ¿no? Y, en fin, ya aparece una nueva órbita también de, de- de procesos, ¿no? Micropolíticos que empiezan a otorgar identidad en fin, otras grandes virtudes, digamos, al proceso que sigue vigente, ¿no? Eh, y bueno, y ahí también aparece el tema étnico, ¿no? A veces en la clave migrante, ¿ya? Porque eso también es importante reconocer que los migrantes que llegan a Chile también muchas veces traen una identidad étnica, ¿no? Es decir, la migración peruana y boliviana muchas veces es una migración quechua o aymara, ¿no? Y parece que esas cosas se invisibilizan un poco bajo el apelo migratorio, ¿no? El apelo de lo migratorio. Pero bueno, es algo que creo que se le va a ir dando más reconocimiento en la medida en que nos aprendemos a mirar, ¿no? Y a reconocer en nuestros espacios y en nuestros territorios. Bueno, entonces, las tres potencialidades que yo observo, bueno, aquí esto es bien desde mi interés antropológico también, por supuesto, o sea, no puedo negar ese lugar de habla también, ¿no? Pero creo que se conecta de forma importante con la revuelta, ¿no? Fueron lo siguiente, fue la potencialidad feminista, ¿ya? Que fue fundamental en toda la dinámica, en todo el proceso de la revuelta. Era una potencialidad que se había consagrado un año antes también, con lo que fue llamado la primavera feminista en el 2018, que estuvo situado primero en las universidades, después en los colegios, y tuvo un nivel de expansión importante, con unas marchas históricas, ¿no?
que nunca habían existido tan masivamente en Chile. Eh, pero luego, en el contexto de la revuelta, aparece con una fuerza, una fuerza, no sé cómo llamarlo, ¿no? Quizás un concepto futbolístico, ¿no? Una fuerza que no se puede driblar, ¿no? Es decir, es una fuerza que aparece, que se instala y que obliga a hombres, mujeres, trans, intersexuales a repensar el fenómeno político desde la crítica feminista, ¿no? Eh, pero ciertamente yo no soy la persona más indicada para hablar de esto, ¿ya? Me gustaría que fuesen las propias compañeras que dieran voz a ese proceso, pero lo nombro, digamos, porque está en estrecha relación también con las otras dos potencialidades. La segunda potencialidad que identifiqué fue esto del que llamé el devenir animal, ya en forma de quiltro, que en términos simbólicos tiene un efecto que es muy profundo en la historia de Chile, ¿no? El negro matapaco representa lo que algunos historiadores y antropólogos y antropólogas le llamaron como la importancia de la figura del guacho en la composición de los sistemas identitarios en América Latina, diría yo, ¿no? O sea, como caricaturizando un poco el fenómeno, América Latina es consecuencia de un sistema, o sea, de un proceso sistemático de estupros europeos sobre mujeres indígenas, y ahí aparecemos nosotros, los mestizos, ¿no? O sea, como ese nosotros más genérico. Eh, y por algún motivo que es difícil de entender, ese nosotros se observa a sí mismo como blanco, como europeo o como occidental, y no se observa a sí mismo como indígena, ¿no? Que es un tema que yo trabajo harto con mis estudiantes, por ejemplo, el por qué, ¿no? ¿Por qué de ese proceso sincrético desde una relación forzada y colonial, decidimos identificarnos con el modelo del, del violentador, ¿no? Eh, y bueno, y el negro matapaco representa un poco o sea, esa trayectoria, esa raíz profunda con el imaginario del guacho, ¿no? Es decir, eh, es quiltro, es simple, digamos, está ahí actuando contra la policía, bueno, o estuvo ahí, que eso es otra cosa interesante, ni siquiera es una entidad presente, ¿no? Es un ancestro simbólico, ¿no? Que apareció en la revuelta, en fin, simbólicamente. Y eso genera toda una discusión, bueno, creo que lo que abre esa discusión, el hecho de que un perro se haya transformado en un líder carismático de un movimiento social tan serio y tan potente, creo que no es, como dije, una caricatura, creo que habla de la necesidad de repensar nuestro antropocentrismo, ¿ya? Puesto así en términos más técnicos, ¿no? Es decir, de pensar el mundo desde un lugar que no sea situado siempre en el beneficio del Homo sapiens sapiens, ¿no? O del humano. Y acá las cosmovisiones indígenas nos ayudan, por supuesto, ¿no? Es decir, los propios mapuches consideran que ser humano, ser mapuche, que ser gente, digamos, es una cualidad más dentro de una polifonía de vida, ¿no? Que para los mapuches todo lo que tiene Mognien tiene la misma condición. Y Mognien tienen los bichos, tienen las piedras, tienen las montañas, tienen los ríos, tienen los bosques. Entonces, plantearse una dimensión antropocentrada, bueno, ahí estamos hablando de una cosmovisión mapuche más tradicional, por supuesto. El mundo mapuche es un mundo multicultural también en sí mismo, ¿no? Y no quiero ser tampoco un esencialismo de las cosmovisiones, pero sí ahí aparecen elementos que son súper enriquecedores para un debate de entender por qué no un perro puede ser un líder político o un líder carismático, en este caso, como diría Max Weber, ¿no? Que es un sociólogo que hablaba de los tipos de liderazgo que existían en la política. Y esa transgresión especista a mí me parece fascinante y creo que debemos abrazarla de alguna forma para, por ejemplo, comprender los temas medioambientales. ¿Ya? Es decir, el tema del medio ambiente no se soluciona, ya sabemos que no se soluciona con desarrollo sustentable, ¿no? Que fue como el gran eh,
proposición que aparece en la década de los 90 de los propios países capitalistas para decir, ojo, parece que la estamos embarrando, entonces sustentable. ¿Ya? En Chile, las empresas forestales son empresas con sello verde, ¿no? Con desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque plantan bosques, ¿no? Lo que es ridículo, ¿no? O sea, sabemos que las empresas forestales desertifican, son desiertos verdes, ¿no? Desertifican los ecosistemas y pasan por encima de todos los derechos de los paisajes, de los bosques, de los animales que ahí habitan, de los pueblos que tienen vínculos con esos ecosistemas. ¿Ya? Entonces, creo que ahí aparece algo que debemos abrazar, digamos, el negro matapaco lo debemos llevar con orgullo, no porque es un perro bonito o un motivo como ese, ¿no? Sino es porque nos permite trascender hacia una reflexión que realmente sea diferente a la que nos hemos propuesto en términos de lo político. Bueno, hay autores que se preguntan, ¿no? O sea, ¿cómo sería una política de la naturaleza, por ejemplo? ¿Cómo podríamos incorporar a la democracia a los ríos, a los paisajes, a los animales, ¿no? Y ciertamente nuestro racionalismo no nos permite pensar ese mundo, ¿ya? Pero hay otras formas, ¿no? Y esas formas a veces son importantes reconocerlas en los pueblos indígenas. Eh, Bárbara dice, a través de la historia se ha intentado invisibilizar la presencia de los pueblos indígenas. Quizás por eso hay tanta gente que no se logra identificar con lo que realmente somos. Hay mucho de eso, Bárbara, sí, yo concuerdo contigo. Es un tema largo, ¿no? Pero así como resumiéndolo al máximo, yo diría que eso tiene que ver con una especie, bueno, hay varios conceptos que se pueden ocupar, el colonialismo interno, por ejemplo, ¿no? Que es una especie de síndrome de Estocolmo social, es decir, nos enamoramos de nuestros violentadores y queremos vernos como ellos o queremos abrazar lo que ellos son. Eh, ¿Cuándo nos damos cuenta que no somos occidentales? Cuando, no sé, por ejemplo, uno va a un congreso a Francia, a París, y uno dice, nosotros los occidentales y los franceses se matan de la risa, así, porque ellos nos ven como indígenas, ¿no? Y probablemente desde esa distancia nos ven de una forma menos valorizada desde lo que queremos ser, ¿ya? Hace un par de años salió una investigación del Instituto de Derechos Humanos que indicaba que no me acuerdo el porcentaje exacto, pero era más de la mitad de los chilenos se sentían más blancos que el resto de Latinoamérica. ¿Ya? Y eso es muy decidor también de esos imaginarios sociales que vamos construyendo, que nos desetnifican, es decir, nos sacan el elemento indígena por un constructo que en definitiva es más ideológico que real, ¿no? Es decir, todos tenemos ancestros indígenas directos, ¿no? O sea, la gran mayoría de los que habitamos estas tierras tenemos una centralidad indígena directa y simplemente que es como dice bien Bárbara, es una ancestralidad invisibilizada, ¿no? Bueno, este texto que escribí, ya situándolo en la potencialidad étnica o de los procesos étnicos, ¿ya? Lo identifiqué en algunos lugares. Ahí, les quería presentar aquí es la primera vez que voy a hacer esto, así que voy a ver cómo se hace. Compartir pantalla, creo que no puedo. A ver, déjeme ver acá. Si alguien sabe y me puede ayudar, sería genial. Aquí tampoco. No. No, pucha, no sé cómo se comparte pantalla. A mí me parece que hay opciones compartir pantalla, pero me aparece cerrada la posibilidad de hacerlo. No me aparece la posibilidad de clicar, de hacer el clic. Publica tu video. Bueno, en realidad era para hacer la presentación un poco más visual, simplemente, ¿no? Tampoco es algo eh, tan relevante, ¿ya? Bueno, el primer elemento que aparece ahí con fuerza es la desmonumentalización, ¿ya? Ahí las fotos que le iba a mostrar era una foto de Caupolicán que tiene una cabeza decapitada en su mano, que probablemente quedó en el imaginario de algunos de ustedes.
en una foto que fue bien chocante, ¿no? Porque ahí está la cabeza que estaba cortada. Al principio decían que era Pedro de Valdivia, pero en realidad después yo hice una pesquisa un poco más directa y en realidad era un militar que se llama Dagoberto Godoy, que es un militar, en fin, del siglo XIX. Y esa cabeza ensangrentada en la mano de Caupolicán fue un símbolo muy potente, ¿no? Digamos, de una descolonización, digamos, o de una puesta, una, una, una cuenta saldada a nivel de lo simbólico, ¿no? A nivel de estas representaciones monumentales. Y también en Concepción, por ejemplo, se derrumbó una estatua grande de Pedro de Valdivia, ¿no? Y encima, cuando estaba derrumbada, se le coloca eh, la bandera del Eftraro, ¿no? Que después vamos a hablar un poquito más sobre esas banderas. También como sentenciando, digamos, una derrota simbólica. Eh, en fin, lo que se puede decir sobre el proceso de desmonumentalización es que básicamente, si lo analizamos más desde la perspectiva de las ciencias sociales, eh, la desmonumentalización es un ejercicio que se hace desde la subalternidad, ya, cuyo objetivo siempre va a ser cuestionar el orden hegemónico de esas narrativas que representan estas estatuas y que además son puestas como las narrativas oficiales, ¿no? Eh, Como Baquedano, por ejemplo, en la Plaza de la Dignidad, que también ahí estado a punto de ser derrumbada algunas veces, ¿no? Eh, en fin, creo que ese es un elemento simbólicamente muy importante. No es un elemento nuevo, ¿ya? Ocurrió en Estados Unidos también, cuando comienza todo el movimiento por la muerte de Floyd. También se empiezan a derrumbar esclavistas que estaban monumentalizados en algunos estados. Hace mucho tiempo viene ocurriendo en Argentina, por ejemplo, en el contexto de la desmonumentalización de algunos sujetos importantes en la construcción de la argentinidad, como Sarmiento, como Julio Argentino Roca, principalmente Julio Argentino Roca, porque fue el líder de la campaña del desierto, que fue un etnocidio sistemático que ocurrió en Argentina sobre pueblos tehuelches, mapuches y patagónicos en general. Y también ese proceso de desmonumentalización va ocurriendo en los pueblos pequeños. Hubieron unos proyectos grandes también para derrocar al Julio Argentino Roca, que está a una cuadra de la Casa Rosada. En fin, el proceso de desmonumentalización no aparece aquí, en esta revuelta, pero se vio de forma mucho más potente en el contexto de la revuelta social, ¿cierto? Y creo que algo interesante a discutir. Luego vino esto que mencioné también de la transformación radical que sufre la bandera chilena, ¿ya? Yo ocupé el concepto transvestida, ¿no? Eh, yo vi banderas baleadas, invertidas, quemadas, manchadas o estampadas con otros mensajes o con mensajes directamente contra el gobierno o contra la policía o contra el Estado en favor de una nueva constitución. En fin, el imaginario de la bandera, cuando estaba presente la bandera chilena, estaba en un proceso siempre transformado, ¿no? Y luego aparece esta bandera negra, ¿no? Que fue más masiva, creo yo, en la revuelta que la propia bandera chilena, que algunos la leen como una bandera en luto, otros la leen como una bandera que se desprende de una estética anarquista, ¿no? Por la importancia que tiene el negro en los símbolos anarquistas, pero en rigor pasó a ser un símbolo importante también para los y las diferentes, para los y las manifestantes, ¿no? En fin, ahí aparece otro elemento que es interesante mencionar. Pero luego cuando nos centramos en la potencialidad indígena propiamente tal, que es lo que se observó en la revuelta, y con eso voy a hacer una descripción bien breve y luego voy a hacer el enganche como más reflexivo. Eh, bueno, disculpa, algo que se me quedó en el tintero, ¿no? Que fue también lo del Cerro Huelén, ¿no? O ex Santa Lucía, que no sé si, bueno, no sé si todos saben que hay una piedra fundacional del Cerro Santa Lucía, que es una carta de Pedro de Valdivia sobre la fundación de Santiago.
Y una de las primeras manifestaciones que ocurren cuando ya se torna el entorno de la Plaza de la Dignidad como el lugar privilegiado de las manifestaciones, lo primero que se hace es se refunda simbólicamente el cerro, borrando la carta de Pedro de Valdivia y poniendo un símbolo, o sea, el nombre Cerro Huelén, ¿no? Recuperando las toponimias indígenas. Eh, en fin, eso también son elementos que son importantes considerar. Bueno, bueno, en todo eso se los quería mostrar en imágenes, pero después les puedo hacer llegar si quieren la presentación. Eh, bueno, la presencia ya más concreta de esta potencialidad indígena en la revuelta apareció de diversas formas, por lo menos son las formas que yo fui describiendo. Hay una que me voy a reservar un poco, que es un relato más etnográfico, ¿ya? Es decir, una experiencia que vi y que se vinculó un poco con gente que conocí, pero obviamente ahí lo voy a hacer con mucho cuidado porque, por temas de resguardar también en la identidad. Eh, pero uno de los elementos que aparecen con fuerza son, primero, las retóricas, ¿no? A veces con expresiones muy sintéticas como Nehuen, Huehuain, que es venceremos, o Nehuen, que es fuerza, que se empezaron a hacer como más comunes en los escritos en las paredes o en lo que escribían los chicos y chicas de la primera línea en sus escudos. Pero después habían otras declaraciones como que se repetían, ¿no? Como desmilitarizar el Gualmapu, que vuelva Lautaro o que vuelva Leftraro, libertad a los presos mapuches. Había una frase que me gustó mucho y que la vi repetida también, que decía, la o el machi precisa del bosque nativo para sanar. Otra frase que decía, Baquedano, asesino, pacificación de la Araucanía, eh, libertad a la tierra, tenemos la fuerza de nuestros ancestros, la ley Winca seca mis venas, más Nehuen, menos Pacos, en fin. Había un itinerario grande de frases que empiezan a ocupar los muros de esta ciudad en rebelión, ¿no? Bueno, y después ya habían también expresiones que se fueron haciendo más propias de la primera línea en parte y del combate directo, digamos, de la defensa directa contra la policía, eh, como el Amulé Petain Weichan, que continúe nuestra lucha, el Marichihueu, ¿no? Marichihueu Pupeñi, que 10 veces venceremos, hermanos, ¿no? O el Yanacona Wincachegua, que es como los chilenos ladrones, perros traidores, algo así, ¿no? Y otras palabras que están en Mapudungun y que son garabatos, que no las vamos a reproducir eh, porque estamos en horario infantil todavía. Y también la frase hasta que la dignidad se haga costumbre, que también se tradujo al Mapudungun de varias formas, ¿no? Y que aparecía también en los visuales de la ciudad. Entonces esa fue una manera. Otra manera, tal vez la más impactante, fue la de las banderas, ¿no? La Guenufoye principalmente, que es la bandera, bueno, ahí se las quería mostrar porque es la bandera más colorida, ¿no? Eh, yo siento que no se estableció como un símbolo más simplemente, ¿no? Sino que se transformó en una especie de insignia de esta insurrección social. Eh, Sería muy pretencioso de mi parte indicar cuáles fueron los motivos, ¿no? Del uso, porque creo que esos motivos son muy variables. Siento que sería algo interesantísimo de investigar también, pero creo que responde a la diversidad, ¿no? A la diversidad de formas en que se interpreta esa bandera. Pero, en fin, creo que ahí en eso no me siento capaz de decir como los motivos, ¿no? Pero el argumento más estructural en torno al uso o ese fenómeno eh, tiene que ver con también eh, la paradoja, llamémosla así, ¿no? De que el Estado haya invertido 200 años de historia en construir un modelo homogéneo culturalmente en la nación y que después de esos 200 años haya surgido esta revuelta
que a través de estos símbolos revierte ese modelo, ¿no? Y lo transforma en una dimensión polisémica, ¿no? En una dimensión con muchos colores, con muchas interpretaciones, con muchos usos, ¿no? Y eso me parece algo tremendamente enriquecedor, ¿no? Del proceso. Eh, Aquí les voy a leer un trechito del texto que escribí que creo que se torna más claro lo que quiero decir. Dice, la paradoja de la historia reside en que el Estado invirtió más de 150 años alimentando un imaginario homogéneo y modernizador de nuestra identidad nacional, bajo paradigmas que descansan en perspectivas civilizatorias y proyectos eugenésicos. Y el argumento traído por la revuelta, sin embargo, nos viene invitando a imaginar un mundo donde la diversidad étnica y cultural sea parte de ese constructo. ¿Ya? Entonces creo que ese elemento que aparece en los distintos símbolos indígenas son reveladores, digamos, de esa transgresión al modelo hegemónico del Estado, ¿ya? Que no es algo nuevo tampoco, que no aparece en el 2019, pero que tampoco lleva tanto tiempo de desarrollo, ¿no? Y por eso creo que se asienta aquí una mirada que es más transgresora. Yo sé que ya estoy más o menos en el tiempo, así que voy a tratar de hacer un cierre, ¿no? Eh, bueno, otra bandera que fue muy utilizada fue eh, la bandera que se le asigna a Lautaro, al Eftraro, ¿ya? Que es una bandera de 8 puntas, ¿no? Se habla de la bandera de Lautaro porque fue un símbolo que él utilizó en su propio periodo de Lonco o de Toki, ¿no? Y esta bandera es importante también porque habla un poco de la historia de lucha, ¿no? Es una bandera mucho más antigua también, ¿no? Que la Wenilfe o Wenulfe, no sé cómo se pronuncia al cierto, porque ya tiene una existencia desde el periodo colonial. La Wenufolle, en cambio, es una bandera que se crea en la década de los 90, ¿ya? A la luz de la construcción de la ley indígena y de del movimiento indígena que se alienta en ese periodo. Eh, bueno, tratando de hacer como una conclusión respecto a la evidencia que implica observar esta transición simbólica hacia los símbolos indígenas, eh, lo que me gustaría plantear, sin ser, en fin, arriesgando un poco, equivocarme también, por supuesto, como son todas las interpretaciones de las cosas, eh, yo lo que creo es que el uso de la bandera no responde solamente a una cuestión eh, como del momento, de la coyuntura. ¿Ya? Yo creo que todos estos símbolos y estos usos vienen de procesos que son más profundos en la historia. Y en ese sentido, creo que la relación más directa que se puede tener con el uso de estos símbolos es lo que ha implicado en la lucha por la autodeterminación y por la autonomía de los pueblos indígenas, que es la lucha de la gente en revuelta también, ¿no? Es decir, creo que ahí se unifica un sentimiento, ¿no? Un sentimiento, quizás no se le llama autonomía o autodeterminación en el contexto de la revuelta, pero se le llama, no sé, democracia directa, por ejemplo, ¿no? Que puede ser una manera también de comprender estas dimensiones que se vinculan con la autonomía. Pero quisiera decir, o quisiera expresar, o quisiera atreverme a expresar, que quizás hay algo más, ¿no? Así como con el negro matapaco hay algo más que un mero uso estético de un animal, creo que en el uso de la bandera también hay algo más que un mero símbolo político, ¿no? O un símbolo que nos representa en un determinado momento. Creo que eh, el uso o el reconocimiento de los pueblos indígenas también es una transición o una transgresión más ontológica, ¿ya? Que tiene que ver con el ser, en lo que queremos ser, ¿no? En lo que nos queremos constituir. Y probablemente aquí también esto representa una ruptura con el antropocentrismo que mencionaba al principio de la exposición. Voy a leer también un trechito. Dice,
lo que unifica hoy día a los pueblos indígenas y a las chilenas y chilenos rebelados, en revuelta, digamos, es un profundo sentimiento de autodeterminación, que permite una democracia directa, ya no más representativa, que garantice los derechos plenos de los sujetos y sujetas no humanos, humanos y no humanos, que permita la transición del antropocentrismo a un biocentrismo, por ejemplo, que construya una relación horizontal entre diversas culturas, que fomente procesos de reconocimiento identitario no impuestos por las élites, como por ejemplo el proyecto civilizatorio blanco, ¿no? Y masculino, que estimule el encuentro comunitario en el lugar, en los espacios, en los territorios, que transforme los modelos economicistas del desarrollo y los comprenda como un bienestar integral, bueno, entre otros elementos que uno podría encontrar como relacionables, ¿no? Ciertamente parece un encuentro utópico, es decir, el encuentro de estas evocaciones indígenas con la revuelta. A veces siento yo mismo que cuando hago este esfuerzo quizás estoy sobreponiendo cosas que no tienen tanta expresión en las personas de carne y hueso que estamos involucrados en el proceso, pero uniendo esas tres potencialidades que mencionaba al principio, creo que hay una cuestión que aparece, ¿no? Que es una relación contra el Estado. ¿Ya? Es decir, así como varios antropólogos identificaron que habían pueblos que estaban contra el Estado, no, es que, no eran pueblos sin Estado, sino eran pueblos contra el Estado, también podríamos pensar que parte del feminismo o el feminismo o los feminismos que aparecieron en la revuelta también manifiestan una actitud contraestatal, considerando que el Estado por definición se entiende como patriarcal, ¿no? O adherido a valores patriarcales como el liberalismo o el capitalismo, ¿no? Eh, y por supuesto la mirada antiespecista, ¿no? Que también trata de romper un modelo que nos mantenga en esa relación jerarquizada entre humanos y no humanos, ¿no? Entonces, creo que ahí se asienta un lugar común entre estas potencialidades, o por lo menos que yo quisiera que así fuese, ¿no? Ahora, desde el análisis, por supuesto, y con esto termino. El proceso constituyente actual considero que no logra vincularse con estas potencialidades, con la profundidad que tienen estas potencialidades y con la riqueza y la diversidad que nos presentan estas potencialidades. Ni siquiera aceptando, o sea, o aprobando un proceso, los escaños reservados, ¿ya? De hecho, hay mucha disidencia interna entre los propios pueblos indígenas, y eso es algo que reconoce su lucha o reconoce su autonomía. Muchos plantean que no, ¿ya? Porque es justamente hacerse parte de la vía institucional, ¿cierto? Y ahí los indígenas, como dice Andrés Cuyul, terminan siendo patrimonializados por el Estado y terminan siendo una parte más de la gestión del Estado, cuando muchas luchas étnicas luchan por la autonomía y la autodeterminación, que es otro diálogo, ¿no? Eh, y, eh, eh, y diría lo mismo con las otras dos potencialidades. ¿Ya? Creo que hoy día también me enteré que la OCDE va a acompañar el proceso constituyente. ¿Ya? O sea, la primera pregunta que me hago es qué es lo que la OCDE o sea, de qué manera la OCDE va a intervenir en un proceso constituyente, si no poniendo techos mínimos o plataformas mínimas para generar un modelo occidentalista, liberal, racionalista, de lo político y de la democracia, ¿no? Eh, entonces, mi mirada respecto al futuro es una mirada pesimista en general sobre este proceso constituyente, lo que no quiere decir que no podamos gestar un proceso constituyente abrazando estas potencialidades, ¿no? Eh, Aunque suene utópico, yo creo en la autonomía de los pueblos, creo en la capacidad de los pueblos también de gestar sus propios procesos. eh, y creo que mi reflexión va más en esa línea. Por eso les decía que propuestas concretas no tengo, ¿ya? Es decir, como para este proceso constituyente. Me parece que estamos lejos creo que nos usurparon la posibilidad de construir realmente un mundo donde quepan todos los mundos, como dicen los zapatistas, ¿ya? A través de ese acuerdo político que se gesta el 25 de noviembre y que hoy día nos tiene a puertas
de un nuevo proceso convencionalista, diría yo, ni siquiera constituyente. ¿Ya? Va a ser una convención. ¿Ya? Y los acuerdos que ahí se van a gestar por las mayorías políticas que conocemos. ¿Ya? Y por lo tanto, eso me pone, no les puedo negar que me puso en una situación en fin, desesperanza en algún momento, pero cuando salgo a la calle y veo a mis vecinos que antes ni nos saludábamos y nos damos un abrazo y soñamos un mundo mejor, vuelven todas las esperanzas y todas estas potencialidades que mencioné aparecen de nuevo y creo que tenemos que ser fieles a esa fuerza que nació el 18 de octubre del 2019. Eh, Hoy, disculpen, no había visto que me habían escrito más, ¿ya? Así que voy a leer los comentarios y con eso termino o abro, digamos, por si hay más comentarios o preguntas. Eh, Rodrigo dice, ¿cómo podría reflejarse esa cosmovisión indígena de una polifonía de vidas en una nueva institucionalidad o formas de convivencia social? Es una pregunta muy compleja porque habitamos una cosmovisión antropocéntrica, ¿no? Y al habitar una cosmovisión antropocéntrica, consideramos que la subjetividad de otros sujetos no humanos no tiene el mismo valor o puede ser negada, invisibilizada, instrumentalizada, cosificada, consumida, que es un poco lo que hace el capitalismo con lo que llamamos naturaleza, ¿no? Entre comillas. Pero han habido experiencias en la reflexión académica, intelectual, que se han planteado ese desafío. ¿Ya? O sea, ¿cómo podemos dar cuenta de esa polifonía de vida? Y la pregunta es, de alguna manera, observando otras cosmovisiones, ¿no? Es decir, hay otras cosmovisiones que sí dialogan con su entorno. ¿Ya? Ahí podríamos ver si ese diálogo es paternalista o si ese diálogo, no sé, ahí tendríamos que ver caso a caso, cultura a cultura, pero ciertamente, desde lo que yo he trabajado toda mi vida, que son los pueblos indígenas, te puedo garantizar que existen sociedades que dialogan con el entorno. Es una ecopolítica, ¿no? Es decir, su debate sobre lo político no se limita al espacio del cacique o de las decisiones que se toman en torno a quién va a ser el nuevo líder o la nueva líder o cómo se van a distribuir los recursos, sino la política aparece como una dimensión transversal de la convivencia con el entorno, con el ecosistema. Y creo que tomarnos más en serio las epistemes indígenas podría ser un camino para dar cuenta de esa polifonía de vida. ¿Ya? Pero es difícil, porque también es renunciar un poco a la ciencia, es un poco renunciar al endocentrismo, ¿no? Que es esto de evaluar el mundo desde nuestra perspectiva cultural y observando peyorativamente el resto, ¿no? Yo hago clase en carreras como medicina, por ejemplo, y cuando hablo de estos temas me cuesta mucho hacer esa transición. Parece que me caí, ¿no? ¿Alguien me están escuchando? Ah, ok, me están viendo, que yo no me veo. Eh, ya bueno, supongo que estoy transmitiendo todavía. Bueno, y por último, ok, ya genial, me están viendo.
Y bueno, eso, no sé si te respondo, Rodrigo. No es una respuesta, no es una respuesta fácil tampoco, pero creo que ahí tenemos un desafío enorme, ¿no? Y eh, bueno, claro, yo estoy hablando desde la antropología también, pero creo que es un desafío no para los antropólogos, sino para todo el mundo, ¿no? Bueno, dice, y esperamos que la participación de los pueblos indígenas pueda estar presente en la constitución, en la construcción de la nueva constitución. Para todos creo que es algo fundamental. Eh, sí, ojalá que sean los propios pueblos indígenas que decidan cómo participan y en qué medida, ¿no? Y en qué instancia. Ahora, claro, los pueblos indígenas es una polifonía también en sí misma, ¿no? Entonces vamos a encontrar visiones muy diferentes entre ellos, incluso dentro de una misma etnia. Y es importante también que aparezca esa diversidad de miradas. Allá, pregunta de Miguel, me aparece acá por interno. Del mismo modo que el solo ser mujer no garantiza una perspectiva de género a propósito de las demandas feministas, piénsese en la ministra de la mujer. Es largo el mensaje. Pienso no. Del mismo modo en que el solo ser mujer no garantiza una perspectiva de género a propósito de las demandas feministas, piénsese en las ministras de la mujer de este gobierno, Pla, Santelices, Salaquet, las que jamás se han pronunciado sobre las violencias de género asociadas a las violaciones de derechos humanos en el estallido. El solo ser indígena no garantiza una perspectiva de pueblo originario. Pienso que al menos dos de los diputados mapuche pertenecen a la derecha. ¿Qué camino posible ves tú para que en el proceso constituyente se pueda integrar como contenido y no solo como representación compensatoria temáticas indígenas? ¿Hay algún modelo constitucional que te parezca un posible modelo a mirar o las víctimas indígenas están condenadas a quedar fuera del marco legal de una constitución para respetar su tradición étnica? Bueno, excelente pregunta, Miguel. Y a ver, el proceso constituyente que siempre aparece citado como un proceso que fue vanguardista, que efectivamente incorpora epistemes indígenas dentro del proceso constituyente, fue la Constitución boliviana, ¿no? Del 2009, ¿no? 2009, 2010, 2009 creo. Eh, que ciertamente logra incorporar, por ejemplo, así a grandes rasgos, elimina el concepto de desarrollo de la Constitución y lo reemplaza por el concepto de vivir bien o buen vivir, ¿no? Que en las distintas lenguas que lo profesan, principalmente en quechua y aymara. Ese es un concepto más andino que otra cosa, ¿no? Eh, y de ahí uno pudiera pensar, ahí habría que haber hecho una inserción más profunda, como lo han hecho algunos colegas también, como Salvador Chavelson, por ejemplo, que hizo una muy buena etnografía del proceso constituyente in situ, digamos, cuando estaba ocurriendo. Pero el propio Salvador, espero no malinterpretarlo, entiende que dentro de ese modelaje conceptual que provenía de los pueblos indígenas, también hubo una maquinaria política de aquellas que conocemos, ¿no? De aquellas que visualizamos también aquí, eh, dándole forma a esos contenidos, ¿no? Aún así, el proceso constituyente boliviano fue mucho más popular, ¿no? Es decir, las asambleas se instalaron en muchos lugares donde todas las personas podían participar, donde duró mucho tiempo también, ¿no? O sea, el proceso fue mucho más largo de lo que se proyecta en Chile. Y no estaba situado necesariamente en o sea, habían constituyentes también, por supuesto, pero los constituyentes no estaban discutiendo en un apartado, ¿no? Sino estaban llevando lo que se discutía en los sindicatos, en las organizaciones indígenas que en Bolivia son mayoritarios, ¿no? Entonces, fue otro elemento, ¿no? Pero uno ve la constitución boliviana y es bastante interesante, ¿no? Porque por ejemplo, se reconoce la plurinacionalidad, se establece la posibilidad del reconocimiento de distintos sistemas jurídicos que conviven entre sí. En fin, hay varios elementos que son muy, muy, muy interesantes. Ya desde la perspectiva estrictamente de derecho conceptual, pero en Bolivia en los últimos meses han pasado cuestiones
que desde, solo leyendo la Constitución uno se imaginaría, ¿no? Como por ejemplo este proceso dictatorial que se instala y que irrumpe contra todos los símbolos indígenas, la huipala principalmente, y las reemplaza por imágenes de Jesucristo y la Biblia, ¿no? Como echando por tierra todo lo que se había construido en términos al menos simbólicos. Y la figura de Evo Morales, si bien nadie niega su etnicidad, creo que camina más por la línea de lo que tú dices, ¿no? Es decir, camina más por la línea de una episteme propia de los populismos de izquierda latinoamericanos. Ya no estoy mirando los populismos tan peyorativamente en esa acepción concreta que estoy usando, pero, pero Evo Morales es un tipo que está en la línea de un Lula, que está en la línea, no sé, pues, de un Chávez, en términos epistémicos, propiamente tal, ¿no? Por eso, tratando de responder un poco a tu pregunta. Eh, Siempre hay esperanza, ¿no? De que algo sea posible en ese sentido. Y tienen muchas razones, es decir, a veces, solo por un tema de reflexión, yo hablé de los modelos etnopolíticos, de los modelos étnicos, un poco substancializando una mirada indígena, ¿no? Y eso tiene que siempre ser contrastado con lo que ocurre in situ, ¿no? O sea, el mundo mapuche es extremadamente diverso, ¿no? Multicultural, propiamente tal, ¿no? Es decir, el propio mundo mapuche es multicultural. Y por lo tanto, todas esas miradas van a aparecer también en un proceso, debiesen aparecer en un proceso constituyente. Eh, en fin, la verdad, o sea, tiendo a concordar con lo que interpreto que hay detrás de tu pregunta, ¿no? Siento que el camino es demasiado arduo para efectivamente plantear nuevas epistemes o nuevas formas de entender el proceso. Pero creo que también está en nosotros en politizar la necesidad de otras formas de ver el mundo, ¿no? Como eh, estamos en un momento de crisis, por ejemplo, del racionalismo, de crisis del modelaje científico, hasta cierto punto, por supuesto, porque son sistemas que siguen mostrando resultados, pero igual nos quedan cortos para explicar un montón o para comprender un montón de otras experiencias humanas que radican en la necesidad como de reformatear un poco nuestras propias epistemes, nuestras propias epistemologías. No sé, yo creo que eso también es lo que llevó a la revuelta, ¿no? Una especie de agotamiento estructural, no solamente económico o de precarización económica, sino de una especie de agote sistemático de la psiquis, de nuestra psiquis, ¿no? De nuestra psiquis neoliberal, ¿no? Eso fue lo que hizo cortocircuito en mucha gente, por lo menos, no sé si en todas, pero en mucha gente. En fin, no, es una pregunta demasiado compleja de responder en un contexto más limitado como una exposición, pero una muy buena pregunta. No sé si hay más preguntas, más comentarios, si lo dejamos hasta ahí. No sé, las personas que me invitaron ahí me pueden dar una luz. Bueno, creo que eso sería, bueno, de mi parte, vuelvo a reiterar mis agradecimientos a la Asamblea de Hinchas Azules. Bueno, soy chuncho de corazón, así que más me reconforta ver cómo ustedes están dando esta lucha por quebrantar el neoliberalismo en nuestros sentimientos pasionales por la U. Así que les agradezco mucho la invitación bueno, en fin, quedo a disposición para otra oportunidad si les parece. Que estén muy bien. Chau, chau.